actividad. Bienvenidos todos y todas a la quinta conferencia del año 2022 en el marco de la Red de Transmisión del Conocimiento. Mi nombre es Leonardo González, soy el subdirector técnico del INE de Chile y tengo el privilegio de moderar esta actividad. La CEPAL y el INE de Chile han colaborado para la organización de esta videoconferencia que tiene por objetivo el intercambio de experiencias sobre el impacto y la trascendencia de las modificaciones en los procesos de producción estadística en la región de América Latina y el Caribe, a poco más de 2 años del inicio de la pandemia por COVID-19. Como todos sabemos, la pandemia de enfermedad por coronavirus ha afectado a la población de manera profunda y multidimensional. América Latina y el Caribe, que se caracteriza por altos niveles de desigualdad, informalidad laboral y vulnerabilidad, ha sido una de las regiones más afectadas en términos sanitarios, económicos y sociales. Por otra parte, la región ha presentado debilidades estructurales que han generado fuertes dificultades para abordar el triple desafío de contención de la pandemia, recuperación económica y mitigación de los costos sociales. Bajo este contexto, las instituciones estadísticas nos hemos enfrentado a múltiples retos que desde la práctica han creado nuevos mecanismos en la producción estadística. Desde el inicio de la crisis sanitaria, en el mes de marzo de 2020, y con la cancelación de los procesos de recolección de encuestas en terreno, debido a las medidas de confinamiento, inamovilidad parcial y total, y las restricciones impulsadas por las distintas autoridades sanitarias, esta red de transmisión del conocimiento dio inicio a la coordinación y el desarrollo de una serie de actividades de cooperación e intercambio de buenas prácticas con otras oficinas nacionales de estadística del mundo, con organismos especializados en temas estadísticos y con otras instituciones del sector público, convirtiéndose así en el espacio para dar a conocer las recomendaciones por parte de los organismos internacionales en materia de producción estadística. Y también respecto a las estrategias que los países estuvieron implementando para abordarla. Todo ello a partir de la organización de eventos y seminarios de discusión, y por tanto, hoy día queremos retomar una vez más este tema tan trascendental para nuestras oficinas. Antes de dar inicio, queremos recordarles que pueden hacer llegar sus preguntas y comentarios durante la actividad a través del chat. De igual manera, al final de la presentación tendremos un espacio para resolver consultas y si lo desean podrán levantar además su mano virtual y se abrirán los micrófonos si quieren hacer llegar una pregunta de forma directa. A continuación, los panelistas del INE de Uruguay e INDEC de Argentina expondrán las experiencias de sus instituciones. Vamos a comenzar, dejo con ustedes al licenciado Guillermo Manzano, a quien te saludo afectuosamente. Gusto verte, Guillermo, director nacional de Estadística de Condiciones de Vida del INDEC Argentina. Así que adelante, Guillermo, con tu presentación. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias, CEPAL y INE Chile, por invitarme a participar de este evento. Voy a compartir pantalla, a ver si me sale. ¿Se ve? Se ve bien. Se ve perfecto. Bueno, bien. Muchas gracias. Bueno, en principio, yo lo que les voy a presentar es la experiencia de las estadísticas públicas provenientes de encuestas a hogares en Argentina, un poco desde el punto de vista del operativo de campo, más que nada. Y voy a hacer un recorrido sucinto por, primero hablar sobre la situación de las encuestas a hogares antes de la pandemia en la Argentina, y supongo que en el resto del mundo y en Latinoamérica, cuáles son los cambios que nos vimos obligados a raíz del aislamiento social preventivo y obligatorio, ASPO, durante el 2020, qué enseñanzas nos dejó el ASPO, claramente cuáles fueron los desafíos que nosotros nos estamos planteando para pensar en un esquema multimodal de relevamiento a encuestas a hogares, qué iniciativas llevamos durante los años 2021-2022 para poder evaluar la factibilidad de ir hacia el esquema ese multimodal de relevamiento, y finalmente voy a contar un poco cómo estamos implementando este esquema en el caso de la encuesta de consumo de sustancias psicoactivas que estamos realizando este año.
En primer lugar, o sea, para hacer una reseña de dónde veníamos, claramente antes del año 2019, antes del 2020, las encuestas a hogares estaban, digamos, insertas en un incremento sostenido de las demandas de información. Creo que en todos los países el aumento de la tasa de no respuesta iba creciendo, y que nos estaba obligando, digamos, a tener muestras muy grandes, en el marco también del agotamiento del marco nacional de muestreo, que estaba, en el caso de la Argentina, circunscripto, digamos, al censo de 2010. Entonces, en ese escenario es que irrumpió la pandemia, que obligó, digamos, en el caso de la Argentina, como había que seguir, digamos, produciendo información. En el caso de la encuesta permanente de hogares, que es la encuesta más importante que tiene, digamos, que tiene el instituto, la que mide el mercado de trabajo y da información sobre la pobreza, tuvimos que pasar a una modalidad completamente telefónica. La encuesta permanente de hogares es una encuesta que se hace en papel, con lo cual, imagínense, digamos, el esfuerzo gigantesco que tuvo que hacer el equipo para poder poner, para poder poner al público toda la información. Se pasó a una encuesta completamente telefónica. Claramente entonces se utilizaron los teléfonos de participaciones anteriores. La encuesta es una encuesta de panel con 4 grupos de rotación. Para las primeras participaciones, en principio, el equipo organizó, digamos, brigadas especiales para ir a buscar aquellos teléfonos a los cuales contactar, porque bueno, no disponíamos de teléfonos. Probablemente, o sea, más tarde, decidimos volver a entrevistar hogares que ya se habían sido agotados su cuarta participación. Tuvimos que mover la logística para enviar las encuestas en papel a los encuestadores, de los encuestadores a los ingresadores. Algunos encuestadores se convirtieron en ingresadores, pero sin embargo, todo esto, digamos, no nos impidió poder seguir brindando la información, y no interrumpimos ningún comunicado. Esto en respecto de lo que hicimos en la encuesta permanente de hogares, que claramente pasamos a una encuesta telefónica, de modalidad telefónico. En paralelo, en otros operativos durante el año 2020, había que medir el impacto del COVID, como se hizo, digamos, en la mayoría de los países. Entonces nos vimos obligados a organizar de cero una encuesta enteramente telefónica, que la hicimos a través del programa del Banco Mundial Survey Solution. La muestra la sacamos de teléfonos relevados a hogares respondentes en operativos anteriores, tanto del EPH como la encuesta factores de riesgo, como la encuesta de ingresos y gastos y la encuesta de victimización, que eran las encuestas inmediatamente anteriores que teníamos. Y realizamos un operativo de campo a través del dispositivo telefónico, modelo CATI, con plataforma web con líneas IP. Este operativo lo armamos de cero, por lo tanto, y llegamos a poder publicar una información de un estudio del área metropolitana. Bueno, la experiencia del año 2020 nos deja que es posible en las encuestas hogares el uso generalizado del teléfono, ya sea para contactarlos a los hogares, para realizar las encuestas. Es factible, digamos, o sea, es factible también el uso de redes sociales para enviar la información de sensibilización, que es muy importante. El uso generalizado que hicieron los encuestadores, tanto del EPH como los encuestadores de la encuesta del COVID, de WhatsApp para mandar flyers informativos. Se utilizaron muchas videollamadas para realizar entrevistas. Y a su vez también, bueno, en el equipo de trabajo, como supongo que pasó en todos lados, se generalizó el uso de medios audiovisuales para la interacción entre los distintos equipos de trabajo de la estructura. Estas enseñanzas, o sea, esas posibilidades, estas acciones que se realizaron en ese momento, nos llevaron a pensar que es posible, digamos,
ir hacia un esquema futuro de relevamiento bimodal o multimodal de encuestas a hogares. Y nos empezamos a preguntar cuáles son, digamos, una serie de interrogantes. O sea, ¿se puede alternar, digamos, modalidades de relevamiento en un relevamiento puntual? Por ejemplo, en la encuesta permanente de hogares, por ejemplo, en la encuesta, bueno, en la encuesta de uso del tiempo, en la encuesta de gastos, ¿se puede alternar modalidades de relevamiento presencial, telefónico y autoadministrado? O sea, que estén contempladas ya en el protocolo y no que sean, digamos, unas herramientas de los encuestadores como para poder conseguir la información por las suyas. Ese esquema multimodal, multimodo, puede servir para mejorar la respuesta global y tener, digamos, y levantar la tasa de respuesta. ¿Cómo obtener también, digamos, esa información cómo obtener información para implementar la mejor estrategia para abordar los hogares? ¿Cómo? O sea, preguntando por qué contestan los hogares, por qué no contestan, cómo sería, digamos, por qué contestarían, cómo contestarían. Si vamos hacia un modo, o sea, un esquema multimodal de relevamiento, ¿cómo reorganizamos el trabajo de campo y cómo se readaptan los distintos roles? En el caso de buscar perfiles de encuestadores, los encuestadores, ¿los capacitamos de manera adecuada para cada una de las estrategias o todos los encuestadores pueden abordar las mismas estrategias? ¿Cómo sensibilizar a los hogares y obtener empatía y confianza? Todas las preguntas que nos hacemos. ¿Cómo aprovechar las herramientas tecnológicas para la capacitación? ¿No? Porque nosotros, bueno, la idea, el INDEC lo que hace en general, supongo que en el resto de los países también, la capacitación la hacemos desde el equipo central de INDEC y luego se baja en cascada al resto de la estructura a través de las direcciones provinciales de estadística. Y eso implicaba una serie de, como se llama, una serie de movilización logística donde todos los coordinadores venían a Buenos Aires a hacer el curso, después volvían a las provincias y replicaban el curso, etc. Bueno, durante los años 2021 y 2022 hicimos varios estudios para determinar la factibilidad de adoptar estrategias combinadas de relevamiento. Hicimos un estudio sobre la participación de hogares en encuestas del INDEC, donde preguntábamos y también hicimos un estudio exploratorio de encuestas telefónicas con base a la encuesta nacional de uso del tiempo. A su vez, durante el año 2021 también, aprovechamos o nos dimos cuenta de que, del uso de las herramientas TICS que eran importantes para los operativos de líneas especiales. Para mencionar, bueno, en la encuesta permanente de hogares estamos evaluando, digamos, unos cambios a implementar en el cuestionario y a través de videollamadas hicimos, digamos, un estudio, una prueba cognitiva para evaluar, para evaluar el cuestionario a una muestra dirigida, lo que nos permitió muy bien, digamos, poder observar cómo se desarrolla la entrevista, las pausas, el fraseo, a través de videollamadas donde participaban más de una persona. Y respecto de, bueno, como para nombrar también algún otro uso, digamos, de las TICs en encuestas, a fin del año 2021 hicimos la encuesta de trabajo nacional del trabajo no remunerado y uso del tiempo, la ENUT, y como para destacar, fue la primera vez que utilizamos en una encuesta hogares el campus virtual en forma integral en todo el proceso. Después voy a mostrar un poco cómo se llama eso. Bueno, respecto de el estudio sobre la participación de encuestas hogares en el COVID, la idea del INDEC, la idea era, en ese estudio, que era un estudio exploratorio, digamos, y conocer cuáles eran explorar estrategias alternativas a las modalidades tradicionales de relevamiento, examinar la existencia de comportamientos diferentes de los hogares según el tipo de respuesta, conocer cuál era el perfil de los hogares que responden, testear la incorporación de manera integrada de los operativos de campo y evaluar la eficiencia de la organización. Nos planteamos 3 estrategias, o sea, comparamos 3 estrategias del abordaje. La primera abordaje, el abordaje tradicional, donde el encuestador va por las suyas, digamos, a realizar las entrevistas.
La segunda estrategia, nos planteamos un relevamiento, digamos, un relevamiento combinado, en donde había un grupo que iba a campo a sensibilizar y obtener los teléfonos, y un grupo que después de obtener el teléfono se contactaba telefónico y administraba el cuestionario. Y por otro lado, la estrategia 3 era, digamos, un grupo que iba también a sensibilizar, pero le dejaba, digamos, la consigna de que el hogar debería, digamos, contestar a través del cuestionario web. Básicamente, esto era un estudio exploratorio, y que básicamente la enseñanza que nos dejó es que la estrategia 2, que es la que nosotros, digamos, que yo por lo menos particularmente tengo, digamos, creo que es la que tenemos que tender, es que una vez que se obtienen los datos de contacto y la sensibilización es efectiva, gran parte de los encuestados responde al llamado telefónico, efectivamente, con una encuesta efectiva. O sea que pensamos que en ese caso la encuesta debería, bueno, si se afinan, digamos, las estrategias de sensibilización y que a través de la comunicación podemos obtener, digamos, el consentimiento para llamar, en gran parte de la encuesta es efectiva. Respecto del proceso de sensibilización, la enseñanza que nos dejó es que, bueno, que para para obtener el teléfono deberíamos, digamos, claramente adaptar los materiales y contenidos de la comunicación a los nuevos soportes digitales. A los hogares había que brindarles, digamos, la posibilidad de elegir el día y el horario para responder telefónicamente. Y también, digamos, hay que pensar en cómo se consolida, digamos, ese equipo, ¿no? Entre equipos de sensibilizador, encuestador, o sea, el que va a conseguir, el que va a hacer el contacto con los que van a llamar después para personalizar y claramente una cosa que hay que hacer es personalizar el proceso para el encuestado, ¿no? Que el encuestador, o sea, que el hogar sepa quién lo va a llamar, o sea, quién lo va a llamar, a qué hora, cómo se llama la persona, etc. Bueno, respecto de la modalidad autoadministrada, claramente, bueno, en ese caso, digamos, no había funcionado muy bien, porque claramente, digamos, había que haber adaptado nuevas formas, o sea, la gente no contestaba, hacia nuevas formas de sensibilidad, o sea, habría que mejorar un poco las estrategias, adaptar esas estrategias a nuevas formas de sensibilización, generar contenidos para un entrenamiento específico de ese tipo de encuestas, favorecer el dominio necesario por parte de los encuestadores del lenguaje técnico y específico, o sea, capacitar a los encuestadores. Y en ese sentido, o sea, nosotros en aquel momento nos preguntábamos, bueno, claramente, o sea, el éxito de la experiencia de Licenso permite generar evidencia de que, bueno, hay mucha receptividad de la población para modalidades de relevamiento. O sea, porque ya que, bueno, como ustedes saben, casi el 58% de la población contestó en forma digital. Pero era muy diferente porque en ese contexto, digamos, bueno, nada, era un censo, estaban todos como obligados de alguna manera, tenían, ¿cómo hacemos para que las encuestas hogares contesten, sientan la necesidad de ingresar y contestar el cuestionario digital? Como para terminar, sobre el estudio de participación, básicamente tenemos tres ejes, o sea, hay que pensar cuál es el personal adecuado, capacitado para los nuevos roles, hay que combinar, digamos, todo esto en un sistema, en infraestructura y sistemas, y también las vías de comunicación, utilizar la mayor cantidad de vías de comunicación. Por otro lado, también hicimos, como les señalaba antes, un estudio exploratorio de las encuestas telefónicas con base a la encuesta nacional de uso del tiempo. Acá la idea era, justamente estábamos en ese momento haciendo la encuesta de uso del tiempo, y lo que se nos ocurrió es ver, digamos, cómo funciona un cuestionario, o sea, enteramente telefónico, una encuesta compleja como es la encuesta de uso del tiempo. Entonces, evaluamos cómo se adaptó la modalidad telefónica para implementar el instrumento, evaluamos la duración de cada bloque, nos fijamos, digamos,
qué tan complejo era, digamos, la selección de un miembro respondente, porque bueno, la encuesta de uso del tiempo, como muchas encuestas a que se selecciona un miembro respondente dentro de los miembros del hogar, tiene esa dificultad de que hay que aplicar la tabla de selección al azar, que el miembro respondente no está. Bueno, identificar cuáles son los aspectos y dificultades. Y conocer cómo se adapta el encuestado y el encuestador a la modalidad. Claramente, cuando le preguntamos cómo le resultó la encuesta a los participantes, este caso era una encuesta, perdón, no lo aclaré, era una encuesta hecha, digamos, a una muestra dirigida, porque la idea era probar si se podía realizar una encuesta telefónica complicada como la NUT. Claramente, bueno, esto es lo que nos respondían, digamos, fácil, bien, cómoda, fluida, muy interesante. Y otra cosa que preguntábamos también era la preferencia de modalidad, digamos, si la gente de los hogares preferían que esta encuesta se lo hubieran hecho presencial o se lo hubieran hecho telefónica. Y entonces, claramente, bueno, en estos casos, digamos, se puede hacer telefónica, si estuvo bien, no es necesario presencial, mejor virtual, novedoso, más fácil, más práctico. Son las palabras que surgieron, la nube de palabras que surgieron del estudio. Bien. Bueno, claramente nosotros estuvimos en función de estas ideas que fuimos intentando poner en práctica a partir de todos los, de los estudios que hicimos en el 2020, se nos brindó la oportunidad en el año, o sea, ahora en este año que está transcurriendo, debido a que, bueno, como os decía antes, el INDEC tiene, digamos, el Marco Nacional de Muestreo agotado y no tenemos mucha posibilidad de hacer encuestas, y teníamos que responder a la demanda de una encuesta, digamos, de encuesta de consumo y prácticas de cuidado, que es la encuesta de prevalencia de sustancias psicoactivas. Entonces, lo que decidimos, y no podíamos, decidimos hacer la encuesta sobre la muestra de la encuesta permanente de hogares del tercer trimestre, de manera tal de poder, digamos, aplicar el cuestionario en una reentrevista al miembro seleccionado en la encuesta permanente de hogares. ¿Eso qué nos permitiría? Bueno, teníamos los teléfonos, claramente, digamos, tenemos los teléfonos de la encuesta permanente de hogares, de los respondentes de la encuesta permanente de hogares, y armamos un esquema, un esquema de 2 equipos. El equipo de la encuesta permanente de hogares una vez que termina de administrar el cuestionario del EPH, recién ahí, digamos, sensibiliza al hogar que fue seleccionado para realizar la encuesta de práctica de cuidado, le explica, digamos, de qué se trata la encuesta y selecciona al miembro respondente y obtiene toda la información de contacto, teléfonos, horarios, preferencias, si la encuesta va a ser telefónica o presencial, etcétera, etcétera, etcétera. Y transmite esa información a un equipo que llamamos de salud, que es el que va posteriormente a contactarse con el hogar o con el miembro informante según la información de contacto, acuerda la modalidad de realización de la encuesta y se contacta. Todo esto se hizo en función de una integración informática a través de la utilización del Survey Solution. Y claramente, bueno, me interesa puntualizar que, así como dije que la encuesta, que la encuesta de uso del tiempo se hizo, digamos, se hizo la capacitación toda a través del campus virtual, esta encuesta también se hizo, se capacitó a través del campus virtual. Voy a mostrar un poco que el campus virtual que desarrolló el INDEC, aprovechando, bueno, perfeccionando las herramientas TIC que se dispararon, que venían de antes, pero que la pandemia permitió
digamos, un mayor estímulo. El campus lo que nos permitió, como decía antes, es capacitar a toda la estructura, a toda la estructura que en el INDEC está organizada en función de la Argentina, en función de las direcciones provinciales de estadística. Entonces nosotros fuimos volcando acá en el campus todo el material en donde en una primera solapa, digamos, tenemos las palabras de bienvenida a la encuesta con el objetivo de la encuesta, unos videos institucionales donde habla, bueno, los responsables de la encuesta y hablan los técnicos o los funcionarios que de una manera u otra, digamos, sensibilizan al personal de la importancia de la encuesta, y esto está todo puesto, digamos, online. Están los encuentros sincrónicos, con el cronograma, con el cronograma, la información de todos los encuentros. Después están, digamos, el material de todo, colgamos el material y los videos de cada uno de las clases, lo que tiene, o sea, lo importante, y el cambio importante es que cuando antes hablábamos, por ejemplo, decíamos que capacitábamos en cascada, los coordinadores venían a Buenos Aires y presenciaban el curso que le daba el equipo central y después replicaban con los materiales que les dabas. Ahora los materiales están, digamos, las clases están grabadas, están, digamos, todos los videos de todas las secciones grabadas, entonces pueden recurrir siempre, digamos, al mismo texto, a la misma explicación para bajar la información, y eso evita, digamos, distorsiones que en una provincia lo bajan de una manera, en otra provincia lo bajan de otra. Con lo cual, para nosotros esto fue muy bueno. De hecho, bueno, póngase que acá, por ejemplo, digamos, nos permitió online capacitar en el uso de la tablet a través de esta herramienta, y la verdad que fue muy exitoso. Así que, como para cerrar, ¿pero dónde voy? ¿Dónde tengo que ir? Acá. Para cerrar, mi pregunta claramente es, digamos, si podemos ir a un esquema multimodal de encuestas a hogares, donde se abrirían una posibilidad de optimizar, o sea, de hacer más y mejores encuestas, pero bueno, no el hecho, digamos, de hacer encuesta telefónica cuando estamos hablando de encuesta telefónica, lo que nosotros pensamos es que no estamos tratando de pensar en una encuesta telefónica como son las encuestas telefónicas que hacen, digamos, las consultoras, sino que estamos tratando de convertir, digamos, las encuestas presenciales en una encuesta telefónica donde haya, digamos, o sea, donde haya un acercamiento, una empatía, donde sea como una entrevista telefónica, no que sea una encuesta telefónica de 10, de 15 minutos, como los bots, ¿no? Así que, nada, bueno, básicamente es eso. Nosotros estamos tratando en el INDEC de pensar en el esquema multimodal. Así que, bueno, espero luego las preguntas. No sé si me excedí, Leonardo, en el tiempo. Muchas gracias, corto. Guillermo, está perfecto. Muchas gracias además por la interesante presentación respecto a la estrategia y ajuste a los protocolos de trabajo de campo que han ido implementando desde el INDEC. Aprovecho de recordar, vamos a dejar un espacio al final de las presentaciones para poder abordar preguntas. Han ido llegando ya algunas preguntas a través del chat, así que aprovecho de recordar que durante las presentaciones nos pueden ir haciendo preguntas en el chat, nosotros las iremos sistematizando para poder abordarlas después de la siguiente presentación. Entonces ahí vamos a abordar las preguntas que te han llegado desde ya, Guillermo. Así que ahora voy a dar la palabra a Andrea Macari, directora de la División de Estadísticas Sociodemográficas del INE de Uruguay, y a Juan Pablo
Reira, director de la División de Normalización, Investigación y Proyectos, también del INE de Uruguay. Así que Andrea y Juan Pablo, por favor, adelante con vuestras presentaciones. Hola, ¿se escuchan? Se escucha bien, Andrea. Perfecto, bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación, tanto a CEPAL como a Línea de Chile. Muchas gracias también, Guillermo, por tu presentación y por compartir la experiencia argentina. Bueno, esperen que voy a... Acá está la presentación nuestra. ¿La ven todos? ¿Sí? Se ve bien. Perfecto. Bueno, entonces pasamos directo a la presentación. Primero lo que voy a hacer es un raconto muy rápido de lo que es la encuesta continua de hogares. Ahí. Bueno, la encuesta continua de hogares es una encuesta que, como su nombre lo indica, se hace de manera continua, continuada y permanente desde el año 1968. Es una encuesta multipropósito que releva los indicadores oficiales de mercado de trabajo, o sea, las tres principales casas, de empleo, desempleo y actividad, también los ingresos de los hogares y las personas. Además, permite brindar indicadores de pobreza por el método del ingreso y otros métodos, y también releva condiciones de vida. Eso me refiero a indicadores de salud, de educación, de vivienda, entre otros, que esos son con periodicidad anual que se presentan habitualmente, igual que los de pobreza. Bien. Bueno, ¿cómo era la encuesta continua de hogares pre-COVID? Bueno, era una encuesta cross-section, o sea, mensual, que implicaba que los hogares participaban una única vez al mes en la encuesta y luego salían, y tenía representatividad a partir del 2006. La encuesta continua de hogares tiene representatividad a nivel de todo el país, tiene una cobertura nacional, tanto en zonas urbanas como rurales. El tamaño de la muestra pre-COVID era de 3.500 hogares efectivos mensuales, y esto implicaba unos 42.000 hogares anuales, ¿tá?, que entrevistaban. El diseño, el diseño de la muestra es aleatorio, estratificado por conglomerados y en 2 etapas, en términos generales. Esas eran como las características generales de lo que es la encuesta continua de hogares pre-COVID. ¿Qué pasa luego del 13 de marzo, cuando viene la hecatombe del COVID y todos nos vemos imposibilitados de hacer relevamiento presencial? Igual que en el caso de Argentina y con muchos países de la región y del mundo, pasamos a tener la necesidad de reconvertir lo que era la encuesta continua de hogares que hacíamos habitualmente, para poder seguir brindando principalmente los indicadores básicos y mensuales que producíamos en Uruguay, que eran los relacionados al mercado de trabajo y de ingresos. Además, teníamos la necesidad de reportar o ampliar estos indicadores con información pertinente y oportuna sobre lo que estaba sucediendo. Por ejemplo, en el mercado de trabajo, donde el impacto del COVID era fuerte y se visualizaba justamente en esa área temática. Por lo tanto, tuvimos que agregar otros indicadores, otras categorías de respuesta para poder mostrar cómo pegaba, digamos, la pandemia en el mercado laboral y en los ingresos de los hogares y de las personas. Entonces tuvimos que redactar la encuesta metodológicamente, conceptualmente, operativamente, para poder brindar los indicadores tan importantes para el país en ese momento. Algunas de las cosas que tuvimos que agregar, por ejemplo, es poder brindar matrices de transición para poder ver y visualizar los cambios brutos en la condición de actividad de las personas, y también poder analizar los sectores de actividad por tramos de edad y sexo, y también regional, como lo veníamos haciendo de forma habitual. Entonces, ¿qué pasó? Tuvimos que pasar de lo que era el relevamiento presencial, como ya lo dije, a un relevamiento absolutamente telefónico desde los hogares de los entrevistadores. Se hizo un formulario reducido, se tuvo que programar en escaso tiempo un formulario reducido, donde aproximadamente representó un tercio de lo que era el formulario largo de la encuesta de hogares, y solo nos concentramos en relevar preguntas de mercado de trabajo y de ingresos y algunas características sociodemográficas de la población que estaba respondiendo. Además, como ya anticipé, agregar algunas preguntas y categorías de respuesta para poder medir algunos fenómenos relacionados al COVID y el impacto que tenía en el mercado de trabajo. ¿Cómo procedimos desde el punto de vista de la muestra? Bueno, para poder aplicar esta encuesta telefónica pasamos a lo que es un panel rotativo de 3 meses, y para eso utilizamos como marco muestral las encuestas de los hogares respondentes de la encuesta de hogares tradicional durante el 2019, y durante los 2 primeros meses del 2020, o sea, enero y febrero, antes del advenimiento del COVID. Usamos eso como marco, solamente obviamente nos quedamos con los hogares que habían respondido y que habían declarado un teléfono, que es una de las preguntas habituales de la encuesta continua de hogares. Entonces con eso hicimos el marco para implementar este panel rotativo
que lo definimos como de 3 meses, porque existía obviamente como para todos una gran incertidumbre de cuánto duraría la pandemia, la cuarentena y la emergencia sanitaria en general. Bueno, esto es un poquito, les mostramos acá cómo era el esquema de rotación de este panel que implementamos a partir de marzo. ¿Qué nuevas mediciones pudimos hacer en 2020 a partir de este cambio que se aplicó en la encuesta de hogares? Bueno, las matrices de transición de mercado de trabajo, como ya les mencioné, pudimos identificar y presentar indicadores relacionados a los ocupados ausentes, que adquieren un gran protagonismo durante la pandemia. Se preguntó por primera vez en la encuesta continua de hogares las horas efectivas de trabajo, que además de ser una recomendación de OIT desde hace bastante, bueno, en este caso se hacía muy importante porque hubo un gran desfasaje entre las horas habituales de trabajo y las horas efectivas de trabajo de los ocupados. Aplicamos unas preguntas sobre teletrabajo, que también adquiría un gran protagonismo esta modalidad de trabajo con la pandemia, eso todos lo sabemos, y creo que este tipo de conferencia también es parte de ese legado que nos dejó la pandemia, en las formas de trabajar y comunicarnos. Y también preguntamos sobre partidas de ingresos especiales y particulares que se introdujeron en la política pública durante la pandemia. Eso nos permitía de algún modo, bueno, caracterizar y ver qué impacto estaba teniendo la pandemia en estos dos grandes bloques, ¿no? Mercado de trabajo e ingresos. Bueno, además tenemos unas ventajas desde el punto de vista de los métodos de ponderación, con lo que utilizamos y con el cambio que hicimos durante la pandemia, ya que al utilizar una submuestra de la encuesta continua de hogares, de la encuesta larga, con todas las características de los hogares y las personas, nos permitió tener una amplia disponibilidad de covariables conocidas, tanto para las respondentes como para los no respondentes, para poder modelar así la propensión a responder, y las variables más importantes, digamos, para poder analizar esta propensión a responder, como ven allí, acá, en la parte central, las barritas más largas, tienen que ver, obviamente, con el ingreso del hogar, con la edad y con el nivel educativo de los hogares. Información que obviamente teníamos disponible por el marco que estábamos utilizando. Y bueno, y así como también lo comentaba Guillermo, que tuvieron una cantidad de lecciones aprendidas a partir de lo que se implementó y el cambio que hubo durante el 2020, Uruguay, al igual que todos los países, también aprendió una cantidad de cosas que nos sirvió hacia adelante y nos permitió introducir cambios que hasta hoy los mantenemos. Bueno, en primer lugar, y destacable desde el punto de vista de equipo de trabajo, es la posibilidad o sea, que identificamos la rápida respuesta de los equipos de trabajo, no solo de la división de estadísticas sociodemográficas, que es de donde se realiza la encuesta continua de hogares, sino de todas las áreas del INE, en poder armar, articular y generar procesos rápidos para una readaptación tan radical como fue el cambio de la encuesta de hogares a partir del 2020. Lo que también identificamos durante esta metodología que usamos durante la pandemia, en el panel, una gran receptividad de los hogares a participar durante varios meses en la encuesta de hogares, en este caso 3 meses, la tasa de respuesta rondaba en torno al 80%, o sea, el rechazo era bien bajo por parte de los hogares. Además nos permitió ver que era posible introducir cambios en procesos que están muy arraigados, o sea, un relevamiento, una encuesta, bueno, obviamente cross-section, como dije, que veníamos aplicando desde 1968, desde que está la encuesta, donde se participa una sola vez y el hogar ya se iba, entonces esos son procesos como muy arraigados, igual que el relevamiento presencial, la entrevista cara a cara, todas esas cosas eran como procesos que están muy arraigados. Es verdad que el INE Uruguay ya viene como irrumpiendo con esos procesos, por ejemplo, el pasaje del papel al dispositivo electrónico, cosas que tuvimos, cambios que tuvimos que pasar, bueno, estos eran como los que creíamos que iban a ser más reticentes de poder implementarse, y con la pandemia y con el cambio que aplicamos ahí vimos que no era tan así y que era posible pasar, por ejemplo, a una metodología basada en un panel rotativo y un relevamiento presencial a telefónico o mixto, que ahora, como les voy a contar, es lo que estamos aplicando hoy a partir de julio del 2021. Esto también o sea, pudimos visualizar que, sobre todo en cuanto a los indicadores del mercado de trabajo, podíamos tener estimaciones mucho más precisas y obviamente oportunas, porque procesábamos todo mucho más rápido y teníamos mucho más cantidad de casos para poder analizar los indicadores de mercado de trabajo. Y bueno, y todo este conjunto de cambios que hicimos en el 2020 nos permitió, o sea, fue, digamos, el puntapié inicial para un cambio metodológico más importante que tiene la encuesta ahora de los últimos años, décadas, que es la metodología que aplicamos a partir de julio del 2021,
donde bueno, nos permitió ayornar nuevamente esta encuesta, la encuesta tradicional, por decirlo de algún modo, volviendo a la normalidad relativa, de poder decir que una encuesta que esté alineada metodológicamente, conceptualmente, operativamente, con las tendencias internacionales y también regionales. ¿Ah? Bueno, esto que a grandes rasgos lo que significa es que pasamos, después de toda esta experiencia del 2020, a una encuesta panel, con 6 meses de participación de un hogar en la encuesta continua de hogares, y con un relevamiento mixto, algo así como lo que planteaba Guillermo, donde se hace una implantación presencial hoy en día, y luego se sigue ese hogar durante 5 meses más telefónicamente. Y la realiza el mismo encuestador, como aportando un poco a las cosas que estaba planteando Guillermo. Una cosa que no está acá puesta en lecciones aprendidas, que tiene que ver con algunas preguntas y algunas cosas que también mencionó Guillermo, que es la forma de comunicarse también con los hogares. Nosotros aplicamos durante el 2020 y lo seguimos manteniendo, es el envío de mensajes a través de WhatsApp, teléfono, correo de voz, dando aviso al hogar de que va, a la brevedad va a ser, bueno, durante la pandemia en realidad le avisábamos que iba a participar en este panel de emergencia, y actualmente lo que hace es avisarles a los hogares de que próximamente será llamado el encuestador, que durante lo que es la implantación que les decía, este relevamiento mixto, le toma la agenda y le pregunta al hogar cuándo quiere ser llamado, etcétera, en qué momento del mes, para poder coordinar de manera más amable. Bueno, de esta nueva metodología que les estaba diciendo que aplicamos desde el 2021, este sistema mixto implica justamente que 5/6 de la recolección de los datos, luego de la pandemia, a partir de julio del año pasado, se realiza utilizando CAPTI. Hay una gran variedad de métodos utilizados para contactar al hogar y asegurar, bueno, esto que les decía, el ciclo de vida de la encuesta, como por ejemplo los mensajes de WhatsApp. La implementación de métodos más sofisticados para ajustar también la respuesta, que es otra cosa que estamos ajustando y tratando de dejar, digamos, atrás el modelo común de medidas para ajustar la no respuesta, ¿tá? Y, ay, perdonen, ¿tá? Y así poder ir a algoritmos más complejos para este tratamiento, utilizando, bueno, las covariables relevadas al momento del nacimiento del panel, de este relevamiento presencial que es cuando nace el panel que estamos implementando a partir del 2021. De mi parte es todo, así que agradezco la atención de ustedes. Juan Pablo, no sé si querés agregar algo, comentar para complementar. Muchas gracias. No. De última participo en alguna pregunta en particular, pero de parte nuestra sería eso. Perfecto. Muchas gracias, Andrea y Juan Pablo, por la interesante presentación con relación a los ajustes realizados al proceso de producción estadística. A continuación lo que vamos a hacer es abordar algunas preguntas que han ido incorporando en el chat a partir de la presentación de Guillermo y de esta última que nos presentabas, Andrea. Así que vamos a hacer algunas preguntas y luego, si nos alcanza el tiempo, podemos dar la posibilidad de que alguien pueda levantar la mano y hacer la pregunta directamente también a nuestros equipos. Voy a comenzar, Guillermo, con algunas preguntas. Tengo ciertas agrupaciones de temáticas que son comunes para poder hacerte varias preguntas juntas, que no necesariamente corresponden con el mismo orden que las fueron incorporando en el chat. Así que vamos a ver algunas preguntas que están relacionadas con la estrategia de sensibilización. Douglas Enríquez pregunta, ¿a través de qué medios de comunicación hicieron la sensibilización a la población? ¿Se hizo una distinción entre la forma de sensibilizar a informantes de encuestas de hogares e informantes del censo? Esa es la primera. La siguiente, ¿qué filtro ocuparon? Esta es una pregunta de Edgar Melgoza. ¿Qué filtro ocuparon para optimizar a los informantes para que la sensibilización fuera acorde y respuestas al final más empáticas a los requeridos? Esa es la pregunta de Edgar. Y finalmente Adriana Jiménez pregunta si en su estrategia tomaron en cuenta los fraudes telefónicos, es decir, convencer a los usuarios de que no es un fraude telefónico y obtener más participación. Partimos con esas preguntas, Guillermo.
Bien. Respecto de la primera pregunta acerca de cuáles medios utilizamos para la sensibilización, usamos los medios, o sea, en las encuestas a hogares no podemos usar medios, o sea, por lo menos tratamos de usar en general las cartas, la carta al hogar, donde teníamos los teléfonos, los teléfonos celulares, intentábamos enviar los flyers, los flyers de la promoción de la encuesta. Publicidad televisiva, digamos, las encuestas de hogares no pueden, o sea, no tenemos posibilidad de hacer encuestas, o sea, publicidad televisiva. Sí, claramente, o sea, no podemos comparar la publicidad que se realiza a un censo de población con la encuesta, con la publicidad que se encuentra que tenemos a disposición en las encuestas hogares. Por lo tanto, ese es el desafío. ¿Cómo hacemos para poder llegar a los hogares ¿Cómo podemos hacer para llegar bien a los hogares? O sea, claramente, o sea, nosotros lo que hicimos en este caso, en el caso del estudio de participación, hicimos un folleto. Claramente, o sea, la estrategia era ir al el sensibilizador, que sería la primera persona que abre el hogar, es el que llevaba, digamos, el folleto por debajo de la puerta, la carta, pero claramente, o sea, como estaba la publicidad en la página de INDEC, hicimos un estudio exploratorio sin recursos, en ese caso, ¿no? O sea, no teníamos mucha posibilidad de tener recursos. Lo que estábamos tratando de buscar elementos como para poder como para poder formular una estrategia, así como, digamos, contaba Andrea, que digamos que ya la encuesta continua de Uruguay está, digamos, avanzada en ese sentido. Digamos, estos dos estudios que conté fueron estudios, básicamente, o sea muestras que se hicieron con muy pocos recursos. ¿Cuál era la otra pregunta? A ver, ¿qué filtro ocuparon para optimizar a los informantes para que la sensibilización fuera acorde y respuestas al final más empáticas a lo requerido? Y si y la otra que estaba era la estrategia de cómo se consideraron los fraudes telefónicos. Respecto a los fraudes telefónicos, no entiendo qué se refiere con fraude telefónico, digamos, la consideración. O sea, claramente, no, bueno, o sea, la idea, o sea, para evitar, digamos, que los hogares vieran. Es cómo convencer, ¿no es cierto?, a los usuarios de que no es un fraude telefónico y obtener en el fondo más participación. Y bueno, ahí la clave me parece que es que lo que hablábamos de la personalización de la entrevista, ¿no? O sea, que saber quién te va a llamar, que está debidamente acreditado, en la página del instituto, que sea personalizada, o sea, que el legal sepa que lo pueden llamar fulanito o menganito, o sea, 2 o 3 personas, y no un encuestador del INE o del INDEC, sino que personalizarlo eso. Digamos, eso es muy importante para evitar o para minimizar la idea del fraude telefónico. Bueno, explicar muy bien, digamos, el objetivo de la encuesta, pero claramente que si un informante ve, digamos, que el encuestador que le está llamando, digamos, está con nombre y apellido y documento en la página del instituto, o por ahí, básicamente eso, básicamente la personalización de la entrevista fue una de las cuestiones que surgieron para poder sentirle, digamos, para ganar en empatía entre el entrevistador y el entrevistado. Perfecto, muchas gracias, Guillermo. Hay varias preguntas más para ti, pero vamos a ir intercalando con los colegas del INE
de Uruguay, así que vamos con algunas preguntas para el INE Uruguay. Bueno, esta en realidad, la primera pregunta, voy a leer dos preguntas, es abierta, digamos, para ambas exposiciones. Partimos con INE Uruguay, es ¿cómo hacen con los barrios carenciados o zonas rurales que no tienen acceso a red de internet o telefónico? ¿No se incluyen o qué estrategias se llevan a cabo? Esta pregunta es de Victoria Matseo. Y la siguiente pregunta para INE Uruguay es de Gerardo Barragán. ¿Cómo fue el análisis que realizaron para concluir que se mejoraron las estimaciones con un 80% de respuesta? Bien, voy por la primera, no. Uruguay es un caso medio particular en América Latina, en el sentido de que nosotros tenemos 100% cobertura de internet en todo el país. Y lo mismo pasa con el tema del porcentaje de personas que tienen teléfono móvil. O sea, en Uruguay eso es el 100%. En la encuesta continua de hogares presencial, o sea, de donde nosotros sacamos las submuestras para hacer el relevamiento durante la pandemia, el 98% de los hogares había dado un dato de contacto telefónico. Y ese 2% que básicamente no era elegible para participar porque la encuesta se iba a hacer de forma presencial, lo que se hizo previamente fue ver un análisis de suerte de sesgo, ver si, bueno, si esos, ese 2% de los hogares que no habían dado su teléfono, que no tiene por qué ser porque pertenecían a barrios carenciados o a áreas rurales, sino simplemente porque no era el fin principal de la encuesta en su momento, en realidad del teléfono, se hizo un análisis, bueno, de ver si esos hogares, para las ciertas covariables que teníamos relevados, presentaban diferencias significativas con los que sí habían dado el teléfono. Nosotros no encontramos ninguna diferencia significativa entre los que habían dado el teléfono o no, y eso de alguna forma nos permitió, bueno, proseguir o empezar a seleccionar las muestras de hogares en base a la SH presencial. Y lo de la tasa de respuesta no lo entendí muy bien. No, nosotros lo que dijimos es, a ver, antes de la pandemia en todos los cines, o al menos que yo conozco en todas las oficinas de estadística de América Latina, las elecciones de las muestras siempre se realizan en base a marcos muestrales que pueden básicamente provenir del último censo disponible o utilizando marcos maestros. Esas estrategias de selección, o sea, para realizar inferencias acerca de la población siempre hay como dos procesos. Uno es el proceso de selección, que eso lo determina él o la investigadora que selecciona la muestra en base a las probabilidades de inclusión, y después están las inferencias en la realidad, que es, bueno, de la muestra original que uno selecciona hay solo un subconjunto que nos contesta, que son los elegibles respondentes, y lo que se realizaba siempre en casi todos los cines es como generalmente no se tiene información de los que no respondieron, más allá de la única que se encuentra en el marco muestral, que eso puede ser básicamente la unidad primaria muestral a la que pertenece o el estrato de diseño. Los ajustes por no respuesta tienden a ser sencillos y lo que se utilizan en casi todas las oficinas es un ajuste de igualdad de medias, en el sentido de que, bueno, se generan grupos y dentro de ese grupo se asume de que todos los hogares tienen la misma propensión de responder. Nosotros, al hacer una submuestra de la encuesta continua de hogares, en donde teníamos covariables que podían ser buenas predictoras de la probabilidad de responder, como puede ser el ingreso, podíamos de alguna forma pararnos en otro enfoque, es decir, bueno, seguimos asumiendo de que la no respuesta no depende de las variables que efectivamente mide la encuesta, sino de covariables que conocemos, como puede ser el ingreso a nivel educativo, la edad, del informante, y en base a eso lo que hicimos, bueno, fue desarrollar un algoritmo más complejo y que básicamente utilizamos Random Forest porque tiene un poder de ajuste mejor que utilizar, por ejemplo, un Logic. Y eso de alguna forma, como nosotros vimos que había muchas variables que efectivamente explicaban la propensión de responder, estaríamos reduciendo el sesgo, siempre asumiendo de que la no respuesta depende de esas covariables y que el mecanismo de no respuesta es no ignorable, en el sentido de que depende efectivamente de las variables que estás relevando en el mes de estimación puntual. Lo que dijo Andrea en la presentación de la tasa del 80% es, si bien está comprobado de que no existe una correlación entre la tasa de respuesta y la magnitud del sesgo, porque uno puede tener una tasa de respuesta del 98% y el 2% de que no te respondió
pensemos que queremos estimar el ingreso promedio, son los hogares más ricos, si bien la tasa de respuesta es alta, la magnitud del sesgo puede ser grande. No, nosotros lo que dijimos es que la tasa de respuesta se mantuvo dentro de lo esperado, en el sentido de que era similar a los reglamentos presenciales, y a su vez teníamos un plus de que podíamos modelar la propensión de no responder de forma más acertada en comparación cuando hacemos los reglamentos de forma presencial, en donde no tenemos ninguna información o ninguna datos de las covariables para los que no nos respondieron. No sé si era por ahí que venía la pregunta. Y si la respondí de forma adecuada o me fui un poco por las ramas. Muchas gracias, Juan Pablo. Ahí han llegado varias preguntas. Vamos a ver si hay alguna réplica, llegamos al comentario, pero vamos a... Sí, responde Gerardo Barragán, que es quien hizo la pregunta, que muchas gracias por la respuesta. Vamos a hacer otro set de preguntas a Guillermo, luego volvemos con INE Uruguay. Antes de eso, no sé si Andrea querías agregar algo más a la respuesta o no. Perfecto. No, perfecto. Bueno. Súper, muchas gracias. Para Guillermo, te voy a hacer 3 preguntas que están vinculadas a la estrategia de entrevistas y las capacitaciones ya que se implementaron. La primera, también de Gerardo Barragán, una pregunta para las entrevistas realizadas por teléfono. ¿Emplearon un centro de atención telefónica o call center? ¿O cómo fueron aplicadas? La siguiente, de Eric Rodríguez: ¿cómo evaluaron los materiales de capacitación a distancia? ¿Construyeron alguna herramienta para confirmar que los conceptos fueron captados de forma adecuada con los materiales de capacitación a distancia? Y otra de Sergio Ramírez, que operativa también respecto al proceso de capacitación: al aula virtual entra toda la estructura operativa de la encuesta, conforman grupos por puesto, y los contenidos de aprendizaje y evaluaciones están diferenciados según el puesto operativo. Eso respecto a este set de preguntas, digamos, vinculadas, Guillermo. Bien. Uy, me olvidé la primera. La repito, respecto de si utilizamos call center, bueno, usamos 2 estrategias. Por un lado, digamos, en la encuesta permanente de hogares, donde ya dije, digamos, que era una encuesta, digamos, que convertimos una encuesta totalmente telefónico. En ese contexto, digamos, la entrevista telefónica la hacía el encuestador desde su teléfono, de su teléfono personal, y no había ningún centro telefónico, porque, bueno, había que salir de un día para otro, ¿no? Con lo cual, digamos, la estrategia de la encuesta telefónica en la encuesta permanente de hogares se hizo a través de la encuesta, o sea, de teléfono personal de cada encuestador. En el estudio de impacto del COVID, sí hicimos una, ¿cómo se llama? Sí instalamos, digamos, teléfonos IP en cada una de las, a través de VPN, en las direcciones, en los domicilios de cada uno de los encuestadores. Y hicimos esa encuesta de esa manera. Y después, bueno, en el estudio de participación, en ese caso, digamos, hicimos la encuesta directamente por teléfono, también, digamos, de teléfonos personales, pero la hicimos a través no a través de la web y de teléfonos IP, sino directamente, digamos, cargadas en la tablet, ¿no? Pero bueno, la idea ahí justamente es pensar claramente cómo es la mejor estrategia, ¿no? Si tener un call center, ¿no? Que no me imagino que sea un call center como los de las consultoras o como nos llaman todos los días para preguntar cosas, sino que un call center que tenga, digamos, que sea un centro de encuesta telefónica. No sé cómo imaginarme eso, digamos, que sí sea, digamos, en el instituto, ¿no? en la sede, donde el equipo telefónico sea el equipo que, ¿cómo se llama? Que viene que lo hace de manera presencial. Bien, la segunda pregunta. ¿Cómo evaluar los materiales? Perdón.
¿Cómo evaluamos los materiales? Bueno, no, en el campus lo que había claramente los que participaban, digamos, los que antes de participar de la clase sincrónica, los materiales, o sea, obligábamos o sea, los participantes tenían que leer los materiales y completar, digamos, un cuestionario donde reforzaban los contenidos. O sea, donde se le evaluaba, o sea, donde se evaluaba la lectura y si comprendieron los contenidos, de manera tal de que cuando iban, digamos, a la clase, ya habían leído el material y teníamos comprobado que ya habían leído el material. Y respecto de si, digamos, creo que, no lo podría decir, lo averiguo mejor, creo que podíamos, o sea, que se daban permisos discriminados según el rol, que creo que se daba permiso discriminado según el rol, según si era encuestador, coordinador o coordinador nacional. Perfecto. Había otra pregunta. Esa era o sea, hay más preguntas, pero justamente la vinculada a esta temática era respecto al ingreso al aula virtual, si entraba toda la estructura operativa, si se conformaban grupos por puesto y cómo los contenidos eran dispuestos según el cargo. Sí, que está abordada. Quedan algunas preguntas adicionales. Vamos a ir con INE Uruguay. David Niculcar pregunta: en la aplicación de flujos brutos, matrices de transición, ¿aplican algún ajuste en las ponderaciones? Por ejemplo, por atrición de la muestra o calibración, o solo son matrices con datos muestrales. Si pueden comentar a grandes rasgos cómo las construyen. Bien, no, la matriz de transición, obviamente, digo, como en todo grupo, como todo panel rotativo, obviamente se hacía únicamente teniendo en cuenta el solapamiento, la muestra, o sea, las personas que estaban en T y T-1. Lo que se hacía es se hacía un ajuste por no respuesta similar a cuando se trabajaba con toda la muestra entera, pero la diferencia era que por un tema de comparabilidad, a ver, porque la estimación de un mes, cuando tiene paneles rotativos, la puede ver como el promedio de las estimaciones de los paneles. Entonces, por un tema de comparabilidad, lo que se hacía era en la ecuación de calibración, aparte de pedirle, bueno, que para la calibración las variables auxiliares fueran, no sé, edad, sexo y región, se le añadía otros benchmarks más, que básicamente eran las estimaciones puntuales de T-1 y de T sobre el mercado de trabajo. O sea, la idea era que ese sistema de ponderadores replicara los totales de lo que había dado el mercado de trabajo en el mes anterior y en el mes actual. Eso por un tema de comparabilidad para los usuarios, para que cuando ellos vieran los flujos y los cambios brutos, le coincidiera exactamente con las estimaciones que había publicado el INE el mes pasado. O sea que básicamente era una calibración, se puede ver como una calibración compuesta porque utilizaba información auxiliar conocida de la población e información auxiliar que provenía de la propia encuesta del mes anterior, que era una estimación y estaba sujeto también hasta a cierta variabilidad. Pero básicamente es eso, traduciéndolo en la ecuación de calibración se le añadió una restricción de era que esos ponderadores, llamémosles longitudinales, cuando se expandiera coincidiera con la información que producía la encuesta en el mes T, o sea, en el mes actual, y en el mes anterior, para poder replicar las tasas y todo eso, o sea, no eran datos crudos o sin ponderación, sino que estaban ponderados y replicaba la estructura de mercado de trabajo de los 2 meses que se estaban viendo los flujos o los cambios brutos. Perfecto, muchas gracias, Juan Pablo. No, nada. Volvemos al INDEC. La siguiente pregunta, Guillermo, de Jorge Velázquez. ¿Qué metodología utilizaron para la encuesta multimodal, presencial y telefónica en los ajustes de los ponderadores? Esto con el fin de estimar el mercado laboral, la pobreza, y cuál fue el efecto en las estimaciones de los estadísticos, como por ejemplo el coeficiente de variación, efecto de diseño. No, en la encuesta multimodal, digamos, no fue un estudio, fue un estudio exploratorio, digamos, como dije, digamos, de una muestra de una muestra que sacamos de los teléfonos
efectivos de las encuestas respondentes que habíamos hecho en los últimos años, y por lo tanto, digamos, finalmente lo que hicimos fue, digamos, una calibración final sobre los datos muestrales, entonces, con lo cual, digamos, no teníamos no calculamos los factores de expansión para esto. Sí, digamos, en la encuesta permanente de hogares sí, pero en la encuesta multimodal era un estudio exploratorio. O sea, era un estudio exploratorio como para poder tener evidencia, como para poder tomar una decisión y pensar en la encuesta multimodal. O sea, nosotros todavía no implementamos la encuesta multimodal como tenemos, como tenemos previsto. Estamos juntando evidencia para poder largarnos. Perfecto, muchas gracias, Guillermo. Vamos con una pregunta de David Gleberman para nuestros colegas del INE de Uruguay. Dice, ¿por qué mantener los hogares en panel durante 6 meses consecutivos? Si se mantuviera los hogares en panel durante 6 o 5 trimestres consecutivos, se tendría mejor información sobre los cambios, no solo en periodos trimestrales consecutivos, sino incluso por semestre y por los mismos trimestres de años consecutivos. No entendí mucho la pregunta. La periodicidad de la encuesta de la SH es mensual, o sea, no es trimestral. El por qué los 6 meses, a ver, porque existe muchos sistemas de rotación. Uno puede decir, bueno, quiero mejorar las estimaciones del cambio neto de un mes respecto al mes anterior o respecto al mes del año anterior. O sea, bueno, quiero comparar enero contra diciembre o enero 2022 respecto a enero 2021. Eso implica, obviamente, digo, de que los hogares tengan que entrar, salir y volver a entrar. Nosotros no nos animamos a hacer un sistema de rotación donde los hogares entran, salen y vuelven a entrar porque teníamos miedo, se puede ver para el futuro, teníamos miedo de que una vez que los liberáramos quisieran volver. Y como nosotros, en verdad, teníamos una periodicidad mensual, y no manejamos la posibilidad de darle un descanso al hogar, o sea, tener un sistema de rotación más, menos, más, y queríamos mejorar claramente, porque nosotros tenemos un tamaño de muestra muy chico para las precisiones que queremos, el solapamiento tiene que ser lo máximo posible. Entonces, para tener que las muestras sean básicamente el mayor porcentaje de las personas que participan en la encuesta estén los 2 meses, tenés que aumentar la permanencia del hogar. Y como teníamos mensual, bueno, decidimos 6 meses para tener un 5/6 de la muestra, que no es un panel puro, que sería, bueno, eliminando los problemas de atrición que pueden tener los paneles, sería el escenario ideal para estimar los cambios netos. Nos fuimos por ahí, por el hecho de que nosotros no queríamos hacer descansar al hogar y volverlos a entrar, y nuestra periodicidad de las estimaciones son mensuales, o sea, no trimestrales, y si bien estoy de acuerdo de que muchos países tienen estimaciones trimestrales, acá tenemos un problema comunicacional en el sentido de que históricamente la encuesta continua de hogares ha dado información de forma mensual, que no era muy precisa, era bastante volátil, y ir para atrás en el sentido de decir, bueno, a los usuarios, ¿saben qué? Vamos a empezar a publicar el mercado de trabajo de forma trimestral, pero más preciso. Eso lo quisimos hacer en base con la academia y otros organismos, y no hubo, es muy difícil para atrás. Una vez que a los usuarios se le da cierta información con cierta periodicidad, es difícil ir para atrás y la tenemos que mantener. Entonces fue por eso de que decidimos no dejar al hogar 6 meses para tener un máximo de solapamiento de un mes a otro, y como no queríamos de vuelta, como no queríamos arriesgarnos a entrar en un sistema de rotación donde el hogar entraba, salía y volvía a entrar para mejorar las estimaciones respecto al año anterior, fue que decidimos este sistema de rotación. Muchas gracias, Juan Pablo. No sé si, Andrea, ¿quieres agregar algo adicional o vamos con la siguiente pregunta? Bien, quedan varias preguntas todavía por realizar. Me gustaría dar la oportunidad de si alguien quiere hacer la pregunta directamente, que es algo que también dijimos que íbamos a abordar. Si alguien levanta la mano de los participantes, quizás de las preguntas que quedan por leer, y hace la pregunta directamente a nuestros panelistas, tenemos esa posibilidad. Así que está Roy Boris con la mano arriba, si la organización me ayuda a habilitar el micrófono.
Roy, ¿puedes habilitar tu micrófono? Tengo a Natalia Reyes también, con la mano arriba. Natalia comenta que no puede habilitar el micrófono. A ver ahora, Natalia. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? ¿Se escucha bien, Natalia? Bien, bueno, muchas gracias por la instancia y muchas gracias a los y la colega. Quería consultarle a Guillermo sobre la encuesta de uso del tiempo en modalidad telefónica, cómo apreciaban ellos la experiencia sobre el entendido que esta es una encuesta con una temática bien particular y en la que generalmente la población no está muy sensibilizada, entonces cómo pudieron abordar los desafíos de aplicar esta encuesta telefónica, que además es muy larga, que además, por lo que entiendo, eligieron la modalidad de un respondente para todo el hogar, y al mismo tiempo es necesario, por la temática particular, sensibilizar o explicar ciertas nociones a los encuestados. Quería saber si estima el INDEC que ha sido una operación estadística exitosa aplicar la encuesta de uso del tiempo por teléfono. Gracias. Bien, Natalia, o sea, quisiera aclarar una cosa antes, porque quizás se confundió mi exposición, ¿no? O sea, nosotros el INDEC hizo la encuesta de uso del tiempo de manera tradicional, en campo, con encuestadores en campo y con tableta, con tablet. Nosotros en el estudio que señalé, digamos, la idea era ver cómo funcionaba, o sea, probar cómo funcionaba un cuestionario complejo como, digamos, el de uso de la encuesta de uso del tiempo, para hacerlo, digamos, de manera telefónica, de manera de probar qué posibilidad tendríamos de administrar un cuestionario de ese tipo en una encuesta, en una manera combinada. Pero la encuesta de uso del tiempo que estamos por publicar se hizo totalmente presencial. Y respecto, digamos, o sea, se hizo a una muestra, una muestra dirigida, porque lo que teníamos como objetivo era poder conocer, o sea, medir los tiempos, medir si era, digamos, y con encuestadores altamente entrenados, con lo cual, lo que sí, o sea, la enseñanza que nos deja es que sí, digamos, si existe digamos, una capacitación, si existe una buena capacitación al encuestador y que y se establece un vínculo, digamos, con el informante que está dispuesto, digamos, a brindar, digamos, a estar media hora para que le hagan el diario de actividades, probablemente eso funciona. Lo que no probamos es si, o sea, a una muestra de hogares al que lo llamo por primera vez. O sea, trabajamos con para medir el tiempo del cuestionario y para ver si fluye, si no fluye, digamos, fue una prueba. Claramente fue una prueba, y sí funcionó. En esos contextos funciona, digamos, porque claramente yo me imagino, digamos, ubicar a la persona seleccionada y preguntarle, digamos, ubicarlo en el último, digamos, a las 12 del día anterior que estaba haciendo y recorrer el día de actividades, lo pudimos hacer y obtuvimos respuesta, pero, digamos, claramente era un experimento, digamos, muy encapsulado. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Natalia, por la pregunta y a Guillermo por la respuesta. No veo otra mano levantada dentro de, digamos, de quienes están asistiendo, así que voy a hacer otra consulta de las que teníamos pendientes que fueron ingresando, de Cristian Garcés, que dice: se comentó que el marco de muestreo está agotado, y al ser también un insumo importante para el cálculo de los factores de ponderación, las proyecciones de las proyecciones de población. Al momento, ¿se ha realizado una actualización de las proyecciones? ¿Cómo se evaluó la posible omisión de miembros del hogar por la aplicación de entrevistas telefónicas?
no va dirigida, así que la dejo abierta. Me imagino que para, creo que INE Uruguay, me imagino que fue la pregunta, dado que se ingresó después. No, pues nosotros nosotros ya estamos con el reglamento normal, o sea, no tenemos nada agotado. Creo que no iba para nosotros, o no entendí bien la pregunta, quizás. No, quizás es como una mezcla, ¿no? O sea, yo comenté que el marco nacional de muestreo de la Argentina, digamos, se está agotando y digamos, podemos hacer muy pocas encuestas hasta que se realice el nuevo. Pero claramente, o sea, no estamos realizando ninguna estrategia para... A ver, vuelve a hacerla. ¿La vuelvo a leer? Sí, por favor. Quizás, Cristian, si la puedes precisar directamente también podría ser una opción. La leo mientras tanto. Se comentó que el marco de muestreo está agotado y al ser también un insumo importante para el cálculo de los factores de ponderación las proyecciones de población. Al momento, ¿se ha realizado una actualización de las proyecciones? ¿Cómo se evalúa la posible omisión de miembros del hogar por la aplicación de entrevistas telefónicas? No, al momento todavía, hasta que no tengamos los datos del censo, los datos del último censo, las proyecciones son las mismas que se vienen utilizando hasta ahora. Y en el caso de las encuestas en las estadísticas, en las encuestas oficiales no estamos trabajando todavía con la selección del miembro telefónico. Entonces, como se llama, la selección del miembro se realiza, digamos, se realiza tanto en la encuesta de uso del tiempo como en la encuesta que estamos realizando ahora, la encuesta de consumo de sustancias psicoactivas. El miembro seleccionado se selecciona, digamos, en campo, en terreno. Digamos, va el encuestador. En el caso de la encuesta de consumo de sustancias psicoactivas, va el encuestador EPH, y una vez que termina la encuesta, una vez que termina la encuesta de pH, con todos los miembros del hogar, selecciona a la persona de la población objetivo, y ahí la selecciona. O sea, no interviene el tema telefónico en la selección del miembro, por ahora. No sé si me expliqué. Sí, muchas gracias. Entonces no hace falta hacer ningún ajuste. Muchas gracias, Guillermo. Bien, considerando el espacio, la hora, voy a partir agradeciendo a Guillermo, a Andrea, a Juan Pablo, el haber aceptado la invitación y el habernos acompañado en esta nueva versión de la red de transmisión del conocimiento. Agradezco a cada uno y a cada una de ustedes también su participación. Y los dejamos desde ya invitados a la próxima videoconferencia que se realizará el jueves 1 de septiembre, cuyo tema será género y estadísticas. Así que aprovecho de desearles un buen término de semana para todos y todas, y muchas gracias por habernos acompañado en esta actividad. Que tengan un buen resto de día. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Saludos, muchas gracias. Chao, gracias a todos. Buenas tardes. Chao, gracias.